Milagros Vivanco no solamente crea pasteles, sino que crea experiencias inolvidables. Ella es parte de nuestras vidas con todos sus pasteles y con todos los cupcakes, frostings que ella hace y los detalles perfectos, porque detrás de cada trabajo duro hay una mujer soñadora que llegó a Canadá e hizo de su talento un gran emprendimiento. Así que chicos, el día de hoy recibamos con un gran aplauso a Milagros Vivanco, pastelera en Canadá. Hola Malu, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me das de poder llegar a todos tus seguidores, a toda la comunidad latina aquí en Vancouver y hablar un poquito acerca de mi experiencia aquí viviendo en Canadá. Gracias, Mil. Es una emoción y una alegría tenerte presente aquí el día de hoy. Empieza contándonos en qué año llegaste a Canadá y cómo fue que llegaste a este país. Nosotros llegamos exactamente el 12 de febrero del 2008. Para ser exactos. Llegamos gracias a un programa de inmigración que en ese entonces se llamaba Skill Worker. Fue un proceso, digamos, diferente quizás a muchas personas como han venido o están llegando ahora aquí a la ciudad de Vancouver. Nosotros comenzamos el trámite más o menos allá por el 2005 y se demoró como 2 años en llegar todos los papeles. Mi esposo, que era el aplicante principal, y nosotros como familia, con 2 niñas, que veníamos con 2 niñas pequeñitas. El proceso fue largo y tedioso, pero gracias a Dios que llegamos ya con la residencia permanente. Entramos por la ciudad de Toronto, nos dieron la bienvenida. Bueno, me recuerdo y nunca me olvidaré que me dieron una bolsa grande negra, me dieron la bienvenida con un montón de folleterías, con un montón de brochures para que yo pueda leer qué es lo que como familia el gobierno de Canadá nos ofrecía, ¿no? Llámese el Child Tax, el seguro social, bueno, el seguro médico, aplicaciones para subsidios y todo eso. Llegamos con muchas ilusiones aquí, con 2 niñas pequeñas. ¿Qué edad tenían tus niñas? La mayor, Ivana, tenía en ese entonces 5 añitos y Rafaela tenía 3, casi para cumplir 4. Y bueno, han hecho toda su vida acá. Después de unos años, en el 2010 nació mi tercer hijo, Mateo, que ahora ya tiene 15 años. Entonces ya cuando los veo así de grandes digo, Dios mío, ¿en qué momento pasó todo esto, no? Que claro, los años se fueron volando. ¿Cuál fue el trabajo que les permitió aplicar bajo la categoría de Skill Worker? Mi esposo es diseñador industrial de la Universidad Católica. Él fue a una charla que en ese entonces lo daba la Alianza Francesa, porque habían 2 procesos. O podías venir por migración a Quebec o podías venir por migración en general a Canadá. Entonces, para el programa de Quebec, obviamente tenías que saber francés, lo que pasa que no sabíamos. Nos tocó aplicar por el programa para inmigración netamente al país, ¿no? A Canadá. Gracias a Dios, el programa de la carrera de mi esposo tenía un puntaje grande porque era más que nada trabajo, como decir, de mano de obra. Ayudó también el hecho de tener familia, ayudó el hecho de tener hijos pequeños, eso contaba muchísimo. Uno de los 2 tenía que saber el idioma. En este caso, mi esposo había estudiado en un colegio bilingüe, entonces él sabía el inglés, por decirlo, ¿no? Fueron sumando todos esos puntajes y llegamos a calificar y bueno, empezamos todo el proceso. Como te comenté que duró 2 años. Pero vinimos ya con la residencia permanente, ¿no? Ya después nos hicimos ciudadanos y todo, pero vinimos así con el programa de Skill Worker. No sé si todavía sigue. Claro, sigue existiendo al día de hoy. ¿Y recuerdas más o menos cuánto era tu puntaje en ese entonces? Creo que era como 120 puntos, si no mal no recuerdo. Wow. Es que también estamos hablando del año 2008. 2008. Bueno, y empezamos el proceso como el 2005, yo creo, porque se demoró como 2 años y nos dieron un plazo para salir del Perú, ¿no? O sea, cuando nos llegó ya la última, digamos, el último paso que fue las visas ya los pasaportes con las visas, ahí nos daban una fecha límite para salir. Porque si no salíamos en esa fecha, en la carta nos decían de que el proceso empezaba desde 0 y teníamos que volver a aplicar, ¿no? Salimos del Perú un 12 de febrero y bueno, llegamos aquí a la ciudad de Vancouver con lluvia, con frío. Me imagino. ¿En qué mes llegaron? ¿Febrero? Febrero. Ah, ok. Estaba frío, había muchísima lluvia y como comprenderás, en Perú no llueve como llueve acá. Uh-huh. Entonces fue un choque, pero bueno, al final uno se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a esta nueva vida. Me dices de que llegaron a Toronto, pero Vancouver siempre estuvo en los planes. O sea, su destino final era venir a Vancouver. Sí, porque el hermano de mi mamá vive acá mi tío.
y tiene creo que son como 5 primos que están todavía viven acá también en Vancouver. Era como un soporte para nosotros porque realmente ellos nos ayudaron en el proceso de alquilar un basement, o sea, de tener, porque acuérdate que cuando dejas tu país vendes todo. En nuestro caso nosotros vendimos todo. Y llegar acá solamente llegamos con maletas. No traíamos nada y no conocíamos nada. Entonces, gracias a Dios, mis primos nos alquilaron una suite, nos consiguieron tarimas, colchones, una mesita, o sea, cositas así como para darnos la bienvenida, ¿no? Básicas. Claro. Básicas, exacto. Bueno, ya después con el tiempo pues uno va haciendo sus cositas, pero en primer lugar fue un choque porque uno entra al lugar y no ve nada, ¿no? Lo ves vacío, el lugar está todo y tú dices, pero en Perú tenía todo y acá ahora empiezo una nueva vida, pero son recuerdos bonitos, claro. Son recuerdos que siempre los llevo en mente y sobre todo siempre se los comentamos a los niños, ¿no? O sea, de cómo llegamos acá, cómo estuvieron ellas cuando recién llegamos y todo, así que fue un cambio, pero definitivamente un cambio siempre para mejor. ¿Qué fue lo que te motivó a ti y a tu familia a dejar Perú? Como mi esposo a veces me dice, económicamente no estábamos mal, porque él trabajaba en la universidad, en la Católica, y trabajaba en el Toulouse-Lautrec, que en ese entonces era Toulouse-Lautrec, ahora creo que es UCAL. No nos iba mal, digamos, pero pensábamos básicamente en las niñas, porque queríamos realmente un futuro mejor para ellas. Más que para nosotros, era básicamente para ellas, abrirles un camino diferente. Fue difícil, sí, pero puedo decirte, Malú, que ahora yo me siento contenta porque mis hijas, gracias a Dios, la mayor, Ivana, se ha graduado en el BCIT, en el programa de arquitectura, trabaja para la ciudad de Surrey. Entonces digo, wow, de repente les hemos privado de algunas cosas, de estar con familia o qué sé yo, pero veo ese fruto en ellos, ¿no? Rafaela, mi segunda, está estudiando en la Simon Fraser, psicología, y ya le falta como año y medio. Entonces digo, lo que su papá y yo anhelamos, lo estamos viendo, ¿no? Ese fruto lo estamos viendo. Entonces, definitivamente creo que hicimos una buena elección, una buena decisión, y pues ahora empezamos a ver ese fruto, ¿no? Todavía falta Mateo. Le falta algunos años para que termine el colegio. El de 15 años. El de 15 años. Él también tiene la meta de ir a la universidad, de salir adelante, de progresar, ¿no? Entonces claro. Digo, qué chévere que mis hijos nos den esa alegría como padres, ¿no? Porque de todas maneras uno se siente bien, ¿no? Al verlos realizados a ellos, uno dice, valió la pena. O sea, valió la pena dejar a la familia, valió la pena dejar tus cosas, valió la pena vender todo por ahora ver ese fruto, ¿no? Entonces, es bueno. Es un sentimiento muy bonito ver que tus hijos logran cosas, pero exacto. ¿Qué tan difícil fue al principio? Cuéntame, ¿cuál fue la mayor dificultad de emigrar con niños? Como venían tan pequeñas, no sabían inglés. Bueno, yo tampoco. ¿Tu inglés estaba muy básico o no sabías? Sabía muy básico, pero yo creo que como todo inmigrante tenemos vergüenza hablar. ¿Qué sucede? Que llegó el momento en que mi hija tenía que entrar obviamente al colegio y pobrecita, nunca me voy a olvidar de su carita asustada porque entrar pues a un lugar nuevo para ella, era el kindergarten obviamente, pero era todo nuevo para ella y no saber nada. Ay, yo quería llorar con mi hija ahí, pero estábamos con mi esposo y mi otra niña y me acuerdo que la profesora, la Miss Sturgeon, se acercó con nosotros, muy buena, ¿para qué? Y me acuerdo que trajo a un niño. Lo trajo porque nos dijo, él habla español y él le va a ayudar a ella. Y el niño tan lindo, se llama Manuel, que hasta ahora lo recuerdo, le hablaba en español a mi hija, era un salvadoreño y le hablaba. Y entonces yo le decía, hija, cualquier cosa que tú quieras con el niño. Hasta que, bueno, obviamente ya como los niños, tú sabes, son pero 100% esponjas, ya empezó, digamos, a soltarse, ¿no? Pero puedo decir que la barrera fue el idioma. Con mi segunda hija fue un poco más relajado porque ella es como que más el carácter de la mamá, que es más así. Más aventada. más extrovertida. Y ella hablaba en su inglés todo chancado, pero a ella no le importaba. Ella era más desatada, ajá, por decirlo así, ¿no? Ajá. No le importaba. Ajá. Ella decía, mamá, quiero maichupi. Y yo decía, ¿qué? ¿Maichupi? ¿Qué me estará diciendo? Maichupetín, mamá, maichupetín.
O sea, mezclaba, ¿no? Claro. Y entonces me daba risa, pero ella nunca se amilanó, sino al contrario, enfrentaba. Son personalidades diferentes, pero yo podría decir que eso fue, digamos, lo más difícil, ¿no? La barrera del idioma, luchar contra eso. Con respecto al ámbito cultural, tus dos niñas que nacieron en Perú, ¿qué diferencias ves con tu niño que nació aquí en Canadá? Yo lo voy a hablar desde mi hogar, ¿ok? Porque cada familia es un mundo diferente, ¿verdad? Pero desde mi hogar. Mateo nunca se ha sentido canadiense. Siempre se ha sentido peruano. Él, cuando sus hermanas le dicen, tú eres canadiense, tú no eres peruano, el más chiquito venía y decía, mamá, es mentira, ¿verdad? Yo soy peruano, ¿verdad, mamá? Yo soy peruano. Y le decía, sí, hijo, tú también eres peruano. ¿Por qué? Porque realmente te digo que nosotros en mi casa siempre hemos tratado de mantener la cultura peruana muy presente. En mi casa se habla el español, en mi casa se escucha música peruana, se come música peruana. De verdad, hemos salido de Perú, pero el Perú no salió de nosotros. Mis hijos aman el Perú. Aman, así como es, caótico, sucio, peligroso, como lo quieran llamar. Pero ellos disfrutan cada vez que van allá. Es una experiencia completamente diferente y mi hijo nunca dice que es canadiense. Él siempre dice que él es peruano. Tanto así que pidió para su cumpleaños un polo de la selección peruana y él se siente orgullosísimo. Desde mi hogar, yo te lo hablo desde mi hogar, siempre hemos tenido al Perú muy presente. No puedo decir que haya una diferencia en mis hijas con él porque la verdad la crianza ha sido igual, con los mismos principios, los mismos valores, sobre todo amando la tierra que nos vio nacer, ¿no? Veo que no solamente en tu familia mantienes el Perú, sino también en tu emprendimiento. Eres la única que ha traído, por ejemplo, y aquí vamos, no me quiero adelantar, pero aquí vas a presentar los postres peruanos, los has traído hasta Canadá y los has compartido con esta comunidad maravillosa. Ay, no, de verdad que y tu trabajo es increíble y eso es algo bonito que traigas a Perú, que lo mantengas vivo en un lugar lejísimos de nuestra tierra. Exacto. Mira, gracias a Dios, yo siempre pienso y digo que a veces Dios te ha regalado un talento que debes de desarrollarlo, ¿verdad? En Perú yo hacía postres, sí, pero digamos, para mi familia, para mis hijitas. No los vendías como tal. Como tal no lo vendía porque no hacía tantas cosas como hago acá. Pero hacía cosas pequeñas y mi hermana, que en ese entonces trabajaba en la Escuela de Arte Dramático, me decía, dame que yo los vendo por allá. Y sí me los vendía, gracias a Dios los vendía. Pero cuando llegó la pandemia, yo creo que a muchos les sacó quizás algún lado que uno lo tenía, pero que de repente no había esa necesidad de sacarlo, ¿no? Pero con la pandemia realmente uno sacó muchas cualidades y muchas habilidades que de repente uno las tenía ahí como que dormida. En mi caso, me llevó a emprender con miedo, porque la verdad en Vancouver hacía las tortas que decimos nosotros, en Perú decimos tortas, pero acá dicen pasteles. Las hacía para los cumpleaños de mis hijas o para alguna amiga, se las regalaba y así. Pero una amiga mexicana, muy buena ella, Josefina, si me estás viendo, una vez probó y me dijo, Mili, ¿por qué no vendes tus postres? Y yo le decía, ay, Josefina, ¿pero quién me va a comprar? Pensaba. Me dice, mira, hay una página de mexicanos en Vancouver. Me dice, ¿y por qué no te anuncias allí? Y entonces le digo a mi hija, mira, he hecho este cheesecake, ¿le puedes tomar una foto? Entonces mi hija le tomó una foto así bien bonita como los jóvenes saben hacerla. Le tomó la foto y la publiqué. Malu, en ese mismo instante 2 personas me escribieron por mensaje, por Messenger y me decían que querían el cheesecake. Y yo, ¡oh! No puede ser. ¿En serio me están comprando? Y entonces le digo a mi amiga, ay, José, mira que... Y me dijo, ay, qué chévere, qué chévere. Bueno, no me dijo chévere, me dijo, qué padre, porque ya ves que los mexicanos dicen, qué padre, qué padre. Y así empecé, entonces dije, bueno, ¿qué más puedo ofrecer? Empecé con el pastel de 5 leches, porque no es de 3, el mío es el 5 leches. Empecé a hacer crema volteada, que para ellos es el flan. Entonces empecé a promocionarme así poco a poco hasta que una muchacha me ofreció sus servicios y me dijo, oye, me dice, ¿por qué no has pensado en crear, digamos, tu logo para que seas algo más formal y todo? Y le dije, dale, claro. Me dice, te ofrezco mis servicios y esto. Y dije, bueno, una muchacha colombiana. Y después de un proceso, porque mi logo ha cambiado, ha tenido una metamorfosis hasta llegar a ser ya ahora sí una mariposita hermosa. Ella me creó el logo con el que estoy ahora. Bueno, he empezado a crecer, a ir injertándome un poquito en la comunidad y ahora en la comunidad peruana que gracias a Dios está creciendo cada vez más. Exponencialmente. Me encanta porque no solamente es, digamos, en el rubro de los postres, sino hay muchos peruanos talentosos que están sacando emprendimientos y la verdad es bonito ver cómo nos estamos
vamos expandiendo y creciendo. Y bueno, así nació este emprendimiento ya hace 4 años. O sea, hace 4 años lo hiciste formalmente, lo registraste como empresa. Todavía no está registrada, justo voy a ir a Tax Expert. Estás tramitándolo. Sí, quiero registrar ya como Mili Vivanco porque he empezado también a crear unos eslogans, ¿no? Es creación de mi hija, que justo tiene acá en el postre que te he traído. Así una tarde con mi esposo estábamos conversando con ella, tomando lonche y todo, y les decía, ay, me gustaría crear algunas frases así para poner en mis postres y todo. Mi hija decía, a ver, ¿cómo qué es? Y ella después dice, ya sé uno, dice, ¿qué mejor amor que el de un buen alfajor? Y yo, ¡ah! Hermoso, me gusta, me encanta. Entonces le dije, dale, Rafaela, eso queda. Y después mi esposo de picón dice, ajá, un postre al día es ideal para alegrar el día. Y yo, ¡ah! Me encanta. Ajá. Entonces son como decir esas frases que yo las quiero como registrar porque son creación de mi hija y de mi esposo, claro, ¿verdad? Estoy en ese proceso de registrar Mili Vivanco. Vamos a ver cómo se va dando la cosa, pero la verdad que mucho que agradecer porque esos 4 años han sido de bastante aprendizaje. Agradecimiento total, porque la verdad yo creo que no hubiera crecido realmente sin el apoyo de toda la comunidad. Llámese la peruana, tengo muchos clientes colombianos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, o sea, la comunidad latina en general. Por ahí vamos haciendo un poquito de patria, Malú. Antes de vencer el miedo y empezar a vender postres aquí en Canadá, ¿a qué te dedicabas antes? Como todo inmigrante, pues hacía limpiezas, ¿no? De unos edificios. Estuve trabajando con una dueña, digamos, del negocio que también era latina. Y después de eso quise y apliqué a muchísimos supermercados, retails, cafeterías, pero no sé por qué no he tenido el privilegio de poder trabajar cuando la verdad me encantaría trabajar, por ejemplo, en un supermercado, tener contacto con la gente. No sé por qué, nunca se me dio. Y bueno, digo, de repente no se me dio porque ahora yo tengo que dedicarme a lo mío, ¿verdad? Pero puedo decir que solamente estuve en el ámbito de trabajo de limpieza, trabajando unos meses, pero después de ahí dejé de trabajar porque me encanta ser mamá. Y yo me quería dedicar a mis hijos. Ese es trabajo full time. Sí, y la verdad, para mí ha sido gratificante ver crecer a mis hijos, estar con ellos hasta el día de hoy. Cuando ni bien abren la puerta, Mateo siempre, ma, o sea, como que buscan a la mamá. Sí, es verdad. O mis hijas, ¿dónde está mamá? Mamá o mami, ¿qué es? Entonces decidimos con mi esposo, gracias a Dios, él siempre ha sido muy proveedor de la casa. Decidimos para que yo esté con ellos y esté cuidándolos al pendiente de todo lo que es la casa. Y bueno, él sale a trabajar con la seguridad de que los niños están bajo el cuidado de la mamá. Y me da tiempo también para yo poder dedicarle tiempo a mi emprendimiento, porque creas o no, bueno, tú que estás en todo lo que es la tecnología, uno tiene que estar creando videos, haciendo historias, poniendo una cosa, poniendo otra cosa. Todo es tiempo, ¿verdad? Entonces yo tengo que estar viendo a ver qué es lo que está ahorita, como se dice, en tendencia, para yo también ponerlo, sacarlo. Más que nada, mis páginas, y como dices tú, estén activas. Toma tiempo. A veces uno diría, no, pero solamente ella hace postres o solamente hace pastelitos, pero cuando uno realmente se dedica a hacer eso, no es solamente, ay, qué fácil, toma tiempo. Y a mí me encanta de verdad y soy tan pesada o muy detallosa, muy así, que me gusta que todo quede tan lindo, que es un tiempo invertido, pero que la verdad es gratificante porque me encanta cuando los clientes quedan satisfechos, cuando me mandan un mensaje y me dicen, Mili, excelente, a mis invitados les encantó. Eso es para mí, el pago total, porque de verdad uno siente mucha satisfacción de saber que lo que estás haciendo lo haces con pasión, lo haces con amor, y eso se ve reflejado no solo en el trabajo, sino en el agradecimiento del cliente. Eso me encanta. Mili, ¿qué es lo más difícil de emprender en Canadá? Yo creo que tomar la decisión. Una vez que ya la tomaste, yo creo que es, ahora sí, darle con todo para adelante.
porque a veces uno se pone como trabas de, tú piensas y dices, ¿qué tal si no lo logro? ¿Y qué tal si no me compran? ¿Y qué tal si pasa esto? Uno mismo como que se bloquea, pero una vez que ya estás metida, como se dice, en el barco, te toca remar nada más para adelante, ¿no? Así es, una vez ya estás en la piscina, nadas. A nadar y a nadar como puedas. Como puedas. Como puedas, ¿no? Increíble, pero te ha ido muy bien estos años y me resulta también sorprendente que has dicho que solamente hace 4 años estás con tu empresa. Nació en el 2021 exactamente, 18 de abril del 2021, nació Mili Vivanco. Me encanta mi emprendimiento, me encanta mi nombre, porque bueno, en realidad yo me llamo Milagros Vivanco Arana, pero me encanta mi apellido, mis apellidos los dos, pero el Vivanco, no sé, como que tiene cierto caché, vamos a decirle así, ¿no? Cierto caché, cierto caché. Es como honrar también un poco a mi papá, a mi familia. Me encanta que lleve mi nombre y sobre todo que haya tenido la buena acogida que tiene hasta ahora, ¿no? ¿Anteriormente tú te dedicabas o anteriormente tú estudiabas algo de repostería? Mira, yo en Perú era secretaria. Trabajé en el Congreso de la República. Bueno, ya de ahí vinimos para acá y todo, pero en realidad que tú me digas que yo era repostera o pastelera, no lo era, no tenía nada de conocimiento, solamente por, digamos, mirar videos, ¿verdad? Era algo empírico. Una vez cuando ya empecé con el negocio, dije, claro, he comenzado de cero empíricamente, pero tengo que ir perfeccionando y tengo que ir mejorando en técnicas, en presentación, que todo se vea estético, que todo se vea bonito. Porque un producto terminado, bonito, es lindo, pero también tiene que ir combinado con el producto que va adentro, ¿no? Que tenga un buen sabor, que los queques o los bizcochos, no sé cómo lo llamen en cada país que nos esté viendo, sea de agrado también, ¿verdad? Sí, es un trabajo en conjunto, pero para resumir, en realidad yo empecé empíricamente. Pero cada vez que voy a Lima, tengo la oportunidad de tomar pequeños cursos para ir mejorando. ¿Tus productos son resultado de experimentar recetas? También. Y muchas. Okay. Experimento con recetas y cuando encuentro la que es la idónea, ¿verdad? Como la que me voy a quedar, me quedo con esa. Mis mejores degustadores son mi familia. Mis hijos que dicen, esta receta no la cambies, quédate con esta. Porque ha habido a veces que he cambiado una receta y mi hija se da cuenta rápidamente y dice, ¿qué receta hiciste? Y le dije, es una nueva que estoy probando. No cambies, mamá. No cambies la receta que te dije. Ok, vuelvo a la receta original y ya no se cambia. Son los mejores catadores. Uy, sí, y mi esposo es el crítico número 1. Sorry, viejo, pero así es. Así le digo yo, viejo, sorry, pero al final digo, él también lo hace porque como él me dice, yo quiero verte crecer claramente, pero también que cuando te reconozcan digan, o sea, Mili Vivanco no solamente es buena en los postres, sino en la presentación, ¿verdad? En cada detalle. O sea, es un trabajo en conjunto, ¿no? Como familia. Y la verdad que él es perfeccionista, me supera, pero es un trabajo en equipo realmente, porque cuando, por ejemplo, voy a alguna feria o como en los peruanos, él me hace todo lo que es la decoración, me hizo los stands, o sea, se preocupa bastante porque se vea todo muy bien. Él colabora también en tus participaciones. Sí. La verdad, como te digo, es un trabajo en conjunto. Yo no podría hacer esto sola porque él me apoya bastante. A veces peleamos, obviamente, porque es así, porque él tiene una idea y yo tengo otra, pero al final el resultado, cuando vemos el resultado, decimos, bueno, valió la pena la pelea. ¿Vas a estar próximamente en diferentes stands, quizá para Navidad, aquí en Vancouver? Sí. Justo el 6 de diciembre voy a estar en el Cloverdale Christmas Market. Es un sábado 6 de diciembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y ahora en noviembre también voy a estar en uno, pero ahorita no tengo exactamente el dato, pero es en Langley. Sí, voy a estar en esas 2 ferias por ahora. No sé si haya una tercera, espero que sí. Y bueno, esperarlos a todos, esperarlos que vengan, que nos visiten, porque bueno, no solamente soy yo, sino son más de 120 emprendedores que van a estar ahí. En la de Cloverdale son 120
25, me parece. Vengan, apoyen. Cuando uno ve realmente que la comunidad se mueve, uno se siente motivado a seguir adelante, ¿no? Y eso es lindo. Entonces, los espero. Así que, chicos, ya saben, igualmente para futuros eventos, tú lo vas a postear en tus redes sociales. Sí, siempre estoy haciendo movimientos a mi redes social. Algo que también quería recalcar y que voy a hacer, normalmente en el Día de la Madre y en Navidad hago sorteos, porque me gusta homenajear a la mamá y porque Navidad es una fecha súper especial. Voy a hacer un sorteo ahora por Navidad. Nos hemos juntado 4 o 5 emprendedoras. Va a estar Stephanie Ibarra de Pepita Party and Deco. Voy a estar yo. Va a estar Carolina, que tiene un emprendimiento, J-May se llama. Ella hace tazas. Hace todo lo que es subliminado. Va a estar Tatiana. Ella también va a regalar, es una tabla de madera para charcutería con una impresión hermosa. Va a estar Paola de Essential 4.13. Ella hace unos jabones hechos a mano deliciosos. Entonces, todos esos regalos que ellas van a hacer, vamos a hacer un sorteo para que sean 2 ganadoras en el mes de diciembre. Pronto voy a lanzar las bases para el concurso. Espero que participes, Malu, porque puede ser una de las ganadoras. ¿Qué estás ofreciendo tú? ¿La torta 5 leches? Sí, no. Esta vez va a ser una torta personalizada de vainilla con dulce de leche, que son las tortas altas. Porque con Stephanie hemos coordinado para hacer, ella me va a hacer los cake toppers, la decoración estilo navideño va a ser de Nutcracker. Entonces van a estar todos los personajes allí y se va a ver hermoso porque ella hace un trabajo espectacular, lindísimo, peruana ella. Vamos a hacer ese giveaway. Y bueno, si alguien más quiere unirse, bienvenidas, porque así pues nos damos a conocer a diferentes nacionalidades, ¿no? Porque son de diferentes nacionalidades las chicas con las que estamos participando. Pero todas son hispanas. Todas son hispanas. Okay. Es chilena, hondureña, Tatiana creo que es venezolana, bueno, nosotros peruanos. Vamos a ir expandiéndonos también en sus círculos de cada una de ellas, ¿no? Darnos a conocer. Así que estén atentos porque ya viene el sorteo. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya y vea todos los eventos? En Instagram, Mili Vivanco Pastelería Artesanal. Es igual en Facebook también, Mili Vivanco Pastelería Artesanal. Si aún no me siguen, síganme en mis redes sociales. Denle clic nada más a seguir y ya, son fieles seguidores. Esas son mis 2 redes sociales con las que más trabajo, ¿no? Con las que más manejo. Perfecto. Chicos, de igual manera, todas sus redes sociales van a estar aquí abajito en la cajita de descripción y cualquier comentario, siéntanse libres de dejarlo en la sección de comentarios. Mili, ¿y cuál es el producto que más vendes? Ay, Malú. El más famoso entre todo tu catálogo. El más famoso y es el que yo creo que me ha dado a conocer, es el 5 leches. Es el postre más pedido. O sea, creo que no ha habido peruano que no la haya probado. Siempre lo están pidiendo. Es el más querido, yo creo. Es el más querido y es el que, digamos, el postre estrella de mi emprendimiento. Es el 5 leches. No es 3. 5, por favor. La única que tiene, por favor, ¿eh? Le da extra sabor y es delicioso, yo lo he probado. Sí, es delicioso y de verdad me encanta cómo ha ido evolucionando también porque en el inicio no era como era la presentación de ahora, ¿verdad? Lo fui perfeccionando y ahora el resultado es lindo, la verdad, y la gente lo disfruta mucho, me da risa porque me dicen es de muerte lenta. Yo decía, ¿cómo es muerte lenta? O sea, ¿cómo así? O sea, que de a poquitos y dice, no, es delicioso. ¿Qué otros productos tienes en venta en tu negocio? También hago chocoflan para la comunidad mexicana, hago crema volteada que es para nosotros, pero en realidad creo que para la comunidad latina es flan, le dicen flan. Hago alfajores, pero son alfajores peruanos, porque yo sé que también hay alfajores argentinos, ¿verdad? De otros países, pero nosotros es el peruano. Y bueno, solamente saqué por edición limitada, ahora en octubre saqué el cuchareable de turrón de Doña Pepa, porque en Perú el mes de octubre es el mes morado, se come mucho turrón. No sé si lo vaya a seguir teniendo porque la verdad es laborioso. Y bueno, también tengo carrot cake, tengo el red velvet, torta de chocolate, cheesecakes también, cheesecakes. Y bueno, vamos a ver qué otras cosas más podemos ofrecer
a la comunidad latina. ¿Haces catering también? Solamente hice uno para una boda hace un par de meses. Fue el primer, digamos, catering grande que hice. Normalmente siempre me piden solamente las tortas personalizadas, ¿no? O sea, tortas para cumpleaños, aniversario, bodas, bautizos, digamos una primera comunión, cosas así. Hago ese tipo de tortas que es diferente a los postres. El precio, por llamarlo así, es completamente diferente a los postres regulares que uno tiene, ¿no? La torta personalizada tiene un costo diferente porque es otro tipo de trabajo, es otro tipo de material, un poco más elevado y toma más tiempo también. Eso para aclararlo, para que no piensen que a veces de repente en conjunto los precios son iguales. No, esas tortas demandan más tiempo y por consiguiente siempre les digo de que para una torta personalizada es mínimo una semana de anticipación, ¿no? Para yo poder programar y que todo salga lindo. ¿Cuánto te demoras más o menos en armar o en producir, digamos, mejor, en producir el turrón, tu nuevo producto? El turrón, fíjate que un día me puse y dije, bueno, a ver, la clase ya la tomé, ya probé, todo chévere, a ver, vamos a la práctica, porque una cosa es la teórica y ahora es la práctica, claro, ¿no? Y mira, empecé, me acuerdo, a las 7 de la noche, porque mi esposo salió y dije, a ver, vamos a ver, si él sale a las 7, ¿cuánto me voy a demorar? Me puse a hacer la miel y todo el proceso de los palitos y todo. Ay, Malu, no te miento que terminé ese día como casi la medianoche. Porque la miel no es la miel que uno la compra, ponte en el Costco. O sea, yo hago la miel. Tú la haces from scratch. Yo compro la fruta, es el proceso de hacer hervir, que salga, digamos, el concentrado y después del concentrado vaciarlo y hacer la miel. Y la miel toma un proceso que no la puedes poner en fuego alto porque obviamente se rebalsa, sino que es un fuego muy lento y hay que estar mirando de que no se haga bota como una espumita y hay que estar con la... Ay, no, esto, la verdad, es todo un proceso. Mínimo, mira, desde las 7 de la noche, ponte hasta las 11, 11 y media, son... ¿Cuántas horitas? 12 horas, no, porque más. estar así con los palitos, así dándole y dándole, porque al principio se me quebraban, y otra vez hacer la masa, y otra vez volver a estirarlos, ponerlos en la charolita y esperar que horneen más o menos 40, 45 minutos, sacarlos. O sea, es todo un proceso. O sea, realmente es rico cuando te lo comes rápido, ¿no? Pero realmente el trabajo que viene detrás no es tan así fácil, ¿no? Como claro, que trueno el dedo y ya está. A veces la gente obviamente no sabe todo lo que uno tiene que pasar y tampoco tiene por qué saberlo, ¿verdad? Pero cada producto toma y deriva un tiempo, ¿no? ¿Cuál es el producto que más disfrutas hacer? Las tortas personalizadas, me encanta. Ay, no, me encanta. O sea, disfruto entregar cada postre, pero cuando me dicen, es el cumpleaños de mi nieto, por ejemplo, hay una peruana que por 3 años consecutivos siempre me manda a hacer las tortas de su nieto y me dice, Mili, Camilo va a cumplir 2, Mili, Camilo ahora va a cumplir 3, Mili, Camilo va a cumplir 4. Y yo, ay, qué lindo. O sea, me encanta porque después me manda a ella, me comparte el video y me dice, mira su carita de felicidad, porque con cada detalle del personaje que a él en ese año le gusta y ver su carita de emoción, así de felicidad, eso es hermoso. De verdad, para mí es hermoso. O una torta para los novios, por ejemplo, ponerle cada detalle que los novios quieren, que la flor, que los cake toppers y todo, y entregárselos y que lo disfruten, es lindo. A mí me encanta, me encanta. Es más laborioso, pero me da satisfacción de ver que el cliente o ya sea el niño, adulto o un abuelito lo disfrute. Me encanta. Es que, Mili, tú creas experiencias sí, inolvidables. Y eres parte también de nuestras celebraciones. Así es. Porque tú sabes que la torta es parte esencial de todo tipo de fiesta. Exacto. No hay fiesta si no hay torta. Exacto. Y eso es lo que yo siempre les agradezco a mis clientes, que me hagan parte de esas fechas, ¿no? Porque es lindo, o sea, saber que has contribuido en algo. Ay, no, para mí es, ay, no, lindo, lindo, lindo. Más cuando son niños, o sea, claro, de verles sus caritas, de que se emocionan y todo. O sea, me trae recuerdos de mis hijos y digo, ay, no, yo lo disfruto. No es mi cumple, pero lo disfruto. Claro, creas conexión con el cliente también. Ah, sí. Sí, me encanta, me encanta. Hace poco otra muchacha peruana también me dice, oye, Abril va a cumplir 6. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, entonces otra vez para que le hagan la torta. O sea, son clientes que vuelven. Y con ellos estoy creciendo. O sea, crece el negocio, crecen sus hijos y crezco yo, verlos crecer.
es lindo, o sea, es una satisfacción bien bonita. De verdad que es bien bonita y disfruto lo que hago. A mis 52 años encontré una pasión muy bonita, ¿no? ¿En dónde ves Mili Vivanco en los próximos 2 años? Quisiera en un futuro, no sé si sea de acá a 2 años, tener un negocio, una cafetería, algo así es la meta, pero bueno, vamos a ver si se da en 2 años, vamos a ver. Quisiera, anhelo y espero que se pueda dar de tener algo donde pueda tener ya más contacto con la gente, ¿no? Con el cliente que venga y que de repente fue tu cliente en tus inicios y ahora viene y se sienta y me pueda sentar yo también y charlar, conocer más gente, porque, yo de verdad soy muy amiguera. Me encantaría eso, ¿no? Tener más conexión con la gente. Así que espero que en 2 años pues se pueda dar. Espero. Y si no, pues, seguir creciendo definitivamente en la comunidad latina y de repente pues ir abarcando quizás también otras comunidades que ya no son hispanohablantes, sino de repente canadienses. De repente canadienses sí, quizás pueda hacerme un poquito más conocida. Mili hermosa, el día de hoy tú has traído 2 de tus postres estrella. No está el de 5 leches, pero está el nuevo turrón cuchareable. Sí. ¿Cómo nació esa idea de turrón cuchareable? Tú sabes, Malú, que en el Perú, en el mes de octubre, es el mes morado, como le decimos, ¿verdad? Entonces decidí tomar un curso de turrón de Doña Pepa en Lima. Y al venir acá le dije a la profesora, ¿no? Si lo podía hacer en forma de cuchareables. Y me dijo, sí, lo puedes adaptar según lo que tú desees. Así que lo lancé. Gracias a Dios lo lancé. Para las personas que de repente no saben lo que es un turrón, porque son de otras nacionalidades, es un postre muy peruano, muy típico que comemos nosotros los peruanos en el mes de octubre. Son palitos realmente de ajonjolí con anís. Va rellenado con miel, que es en esta oportunidad pues es una miel elaborada por mí misma con frutas y decorada con unas grajeitas de colores. Lo comemos mucho en Lima, específicamente en la ciudad de Lima, lo comemos muchísimo. Y bueno, ¿por qué no traerlo aquí también un poquito de este postre acá a Vancouver para que pues la comunidad, ¿verdad?, latina peruana pues pueda tener un poquito de Lima acá? Yo soy de Perú, yo soy del norte. Yo soy de Piura, del norte de Perú. Y siempre he comido turrón, la verdad. Sí, bueno, yo desde que abrí el ojo, siempre hemos sido turroneros. Y más mi papá, porque mi papá es limeño mazamorrero. Así que tenemos esa tradición de comer el turroncito. Chicos, miren el turrón, cómo se ve, tiene su miel, sus grajeas. Sí. ¡Ay, qué emoción! Ahora sí viene la degustación. Exacto. Es laborioso el turroncito, pero de vez en cuando vale la pena darse ese antojo, ¿no? Ese placer de comer un poquito el postre tan memorable. Chicos, estoy grabando con el celular y la cuchara. Vamos a ver, Malú. Ay, esto con cafecito viene realmente espectacular. Ay, no queda, pero divino. Divino. Está crunchy, está suave, chicos. Ya he hecho unos segundos de ASMR, que es tipo esos sonidos que la gente encuentra muy placenteros. Sí. Es que la verdad que sí. Y está delicioso. Qué pena que solamente sea temporal. Sí, como lo saqué solamente para el mes de octubre, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se va dando. Si la gente lo sigue pidiendo, pues entonces va a estar, como decir, en la carta. Y si no, pues será un postre solamente del mes de octubre, ¿no? Aparte, como que ya viene Navidad, entonces de repente nos enfocamos en otros postres. Vamos a ver qué dice el público, sobre todo el peruano, si lo mantenemos o si lo guardamos para el próximo año. Dejen en los comentarios si les gustaría probar el turrón. Está buenísimo. Si son peruanos, dejen en los comentarios. Si no son peruanos, dejen su banderita o dejen el emoji de su banderita para ver de dónde están viendo este video. Porque hay mucha gente que no conoce y no sabe de qué trata, ¿verdad? Ténganlo por seguro que no se van a arrepentir. No, su paladar se lo va a agradecer. Claro que sí. Y no solamente es el turrón, chicos. También Mili ha venido y nos ha engreído para presentarles a todos ustedes alfajores peruanos. Exacto. Qué linda presentación. Exacto. Tiene que ser peruanos.
Y por ejemplo, estos lacitos, los envases que están bien chéveres y que es algo que realmente hay que admirar, que tu presentación es muy pulcra, muy limpia. ¿Dónde los mandas a fabricar, por ejemplo, esto? Todo eso es mano 100% peruana. Cada vez que voy a Lima, tengo proveedores que ya me conocen y mando a hacer todo. Etiquetas, lazos, tarjetas, el papel que va dentro de la caja de alfajores, el papel de seda que le dicen. Todo el merchandising, la verdad, que lo traigo desde Lima. Qué mejor que apoyar también la mano de nuestros hermanos. Entonces, lo traigo todo desde allá. Ahora las etiquetas para los cuchareables, todo lo traigo desde allá, desde Lima. Cuéntame cómo nació la idea de nombre cuchareable específicamente. El nombre cuchareable es porque es un postre, acuérdate, de cuchara, ¿no? O sea, nosotros somos de compartir este postre entre las dos con una cuchara. Se hizo mucho en tendencia en Lima y dije, bueno, si está en tendencia allá, también lo puedo poner aquí. Está siendo bien aceptado. Ya la gente como que está reconociendo el nombre cuchareable, pero lo está reconociendo con Mili, ¿no? Claro. O sea, lo está asociando a Mili Vivanco. Mili Vivanco. Ajá. Entonces, bien. La verdad que nos ha ido súper bien. Perfecto. Sí, cuchareables, chicos, no he visto acá. No, creo que no. Hasta en las ferias los he llevado así, en vasitos, y siempre les decía, ¿no? De que ya ahora los tengo en esta presentación, que se llaman así. Digamos que soy la pionera, vamos a decirle, de este postre, ¿no? De estos y otros postres más, ¿no? Perfecto. Ahorita vamos a abrir, hasta pena me da abrir los alfajores. Está tan bonito el lazo. Lo que pasa que ahora en Navidad voy a sacarlos con forma relativa a la Navidad, de estrellas, de arbolito, otros del hombre de jengibre, el muñeco de jengibre, sacarlos, ¿verdad? De diferentes formas navideñas. Pero en este caso traje unos mini alfajores para que los puedan degustar. A ver qué tal. Miren, chicos, estos son los alfajores que vienen con sus diferentes formas. Ahora por Navidad, dices. Sí, por Navidad he sacado una edición que es con motivos navideños, ¿no? El arbolito de Navidad, la estrella, el muñeco de jengibre, Santa, por decirlo así, ¿no? Son ediciones limitadas solamente por Navidad. Ahora, también si la gente, por decir, algún cliente me dice, no quiero con motivo navideño, sino lo quiero normal, el regular, el redondito, pues también está, ¿no? Así que no hay problema. Ya dale el veredicto, Malú. Yo voy a probar la estrellita, que está bien tierna. Los traje en minis porque a veces hago para que el cliente, trato de regalarle algo para que conozca un poco más de nosotros, ¿no? De los peruanos. Entonces siempre les digo, son alfajores peruanos, lléveselos de cortesía. Siempre tengo como un pequeño stock ahí para poder regalarlos. Wow, está delicioso. Está delicioso. Son minis, son súper tiernos. Y no solo vienen 6 ahí abajo. O sea, son 12 alfajores. Está increíble, Mili. Muchas gracias. Claro que sí, se los voy a dar a mis amigos. Increíble, chicos, no se pueden perder este tipo de postres, está delicioso. Y sí, bueno, no hemos probado hoy lo que es 5 leches, pero lo he probado anteriormente y es la bomba de la bomba, súper rico. Muchas gracias, Mili, por traer estos detalles que han estado deliciosos. Cuéntanos, ¿qué consejo le das a todas las personas que quieren emprender aquí en Canadá? Bueno, agradecerte, Malú, a ti por la oportunidad que me has dado de estar aquí en este hermoso podcast. La verdad que me he sentido como en casa y poder compartir un poco mi historia. Decirle a aquella mujer o hombre que quiere emprender que lo hagan sin temor, sin miedo. La verdad que acá van a encontrar las herramientas necesarias para poder emprender de manera legal, de manera ordenada, cualquier negocio que tengan en mente, ¿no? Solamente es cuestión de decisión y nada, y las ganas de querer salir adelante, ¿no? Muchas gracias, Mili, por estar aquí el día de hoy. Realmente disfruté de inicio a fin este podcast. Nos hemos reído, hemos comido rico y después nos vamos a terminar los postres. Sí. No, gracias a ti, Malu, de verdad, por la oportunidad. Eres una bendición realmente que llegó a mi vida en el evento de los peruanos y la verdad ha sido lindo compartir este tiempo contigo. A todo aquel que es seguidor de Malu, de sus redes sociales, se suscriban al canal y sigan mi página también en Instagram como Mili Vivanco Pastelería Artesanal. Les voy a estar regalando alfajorcitos, mini alfajorcitos para todo el seguidor. Va a tener una vigencia del mes de diciembre. Espero todos los mensajitos que me envíen para poder darle su premio. Solamente para los que viven en Vancouver y tienen que ir a recoger el regalo a casa de Mili. Exacto. Bueno, chicos, entonces ya saben,
saben, vayan, búsquenla en redes sociales. Mili Vivanco Pastelería Artesanal en Instagram. Todas sus redes sociales están en la cajita de descripción. Vayan y escríbanle: Mili, te vi en el podcast de Malú, dame mi regalo. Entonces ahí les va a dar Mili sus alfajores deliciosos, un regalito divino y sabroso. Así que chicos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, Mili hermosa. Gracias Malú. Y ya nos vemos en el video de la siguiente semana.